Bien, mis hermanos, como muchos de ustedes saben, estamos en una nueva serie llamada Teología del Pacto. Varias de las series que llevamos en la congregación se componen de unos 4 domingos normalmente. En esta serie es bien interesante notar que vamos a estar hablando de este tema durante 10 domingos. El domingo pasado empezamos con una introducción al tema de la teología del pacto que compartió nuestro hermano Pablo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo un poco introductorio y lleva por título tipología. Ya hablaremos de qué es eso de la tipología y cómo se relaciona con este tema de la teología del pacto. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Lucas en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 27. Lucas 24, 17 dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El pasaje es muy conocido. Hay dos discípulos, dos eh, personas que seguían al Señor, iban camino a Emaús y en el camino se les aparece el Señor, pero ellos no lo reconocen. Y entablan una conversación. Y en dicha conversación ellos le comentan al Señor lo que había pasado en días recientes. Y el Señor luego les empieza a exhortar acerca de su incredulidad, pero también luego entonces les empieza, tal como dice nuestro texto, a mostrar por, por todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, cuando hablamos de todas las escrituras en este caso, estamos hablando de el Antiguo Testamento, las escrituras que en ese momento tenían los judíos. Y es interesante notar que a partir de esas escrituras es que el Señor empieza a mostrar lo que de Él decía. Nosotros hoy en día tendemos a ver que la escritura habla de Jesús, de Cristo, del plan de redención, principalmente en el Nuevo Testamento, como si los evangelios fueran la única revelación de Cristo y del Evangelio. Pero lo que este texto nos está mostrando es que ya había alguna revelación acerca del Cristo y acerca del Evangelio desde antes. Y todas las escrituras, desde Moisés y los profetas, ya hablaban de Cristo. Si recuerdan un poco la enseñanza del domingo pasado, el pastor Pablo mencionaba que la teología del pacto es algo así como una estructura o es un tema que nos ayuda a darle estructura a la revelación de la Biblia. Es el tema que es la estructura que está detrás de la forma en que Dios revela su palabra. Nos ayuda a ver que hay un tema central que es nuestra redención por gracia. Y nos ayuda a ver que el Evangelio no es un accidente. No es que Dios empezó a hacer unas cosas y luego cambió de parecer e hizo otras y luego no le funcionó e hizo otras y finalmente encontró algo que más o menos funcionaba y lo llamaron Evangelio. No es esa la manera en que deberíamos ver la Biblia. Tampoco deberíamos verla como un grupo de personas que de manera muy coincidencial terminaron hablando de algunos temas comunes y parece tener alguna armonía genérica. Si bien la escritura fue
escrita por muchos hombres, más de 40 de ellos, a lo largo de unos 1500, 1600 años, sabemos que detrás de eso existe un autor divino. Y ese autor divino se encargó de que esa escritura, de esa revelación, tuviera unidad. No podemos pensar que hay diferentes temas y que entonces esos diferentes temas, algunos hablan de Cristo, algunos hablan de nuestra salvación y algunos hablan de alguna otra cosa en particular. Todo se entreteje de tal manera que Cristo es el centro de la revelación. Nuestra salvación estuvo determinada desde antes de la fundación del mundo. Y en la revelación especial de Dios vemos eso a lo largo de toda la Escritura. La teología del pacto nos muestra cómo esa estructura se puede estudiar. Y una de las herramientas hermenéuticas que tenemos para hacer ese estudio de manera adecuada es la tipología. Del domingo pasado también tenemos que todo este tema de la teología del pacto es esencial en nuestro entendimiento de las Escrituras, pero también esencial en nuestro entendimiento de quiénes somos como creyentes, específicamente en quiénes somos como bautistas reformados. Nos muestra la unidad de las Escrituras, nos muestra que la Escritura no es una colcha de retazos de diferentes colores, con diferentes matices y diferentes texturas. Y si bien encontramos diferentes tipos de estilos literarios, diferentes autores y diferentes tiempos, todos se entretejen en un solo tema, nuestra redención. Vimos el domingo pasado que el pacto de gracia se revela de manera progresiva desde Génesis 3:15 en la promesa de la simiente de la mujer hasta su establecimiento en el Nuevo Testamento. Pablo habla en Efesios de los pactos de la promesa y ese es el hilo que nos permite trazar este tema a lo largo de los siguientes 8 domingos en los que vamos a estudiar esto. Y llamo la atención nuevamente al tema del número de domingos que vamos a dedicar a esto, porque es un esfuerzo que se está haciendo como congregación para que todos realmente podamos sacar provecho de este tema. A veces, y voy a hacer una pequeña reflexión un poco fuera del tema, a veces como expositores somos culpables de hacer pensar que este tiempo de escuela dominical es un tiempo difícil. Ahora, sí es difícil, pero somos culpables a veces de hacer pensar que eso de las preguntas es incómodo, que ojalá no hagan tantas preguntas. Mi hermano, quiero llamarles la atención y decirles, hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Y si no tienen tiempo de reflexionar lo suficiente en el tema para hacer sus preguntas hoy, háganlas en el transcurso de la semana por medio de los grupos, llamen a algún hermano, coméntenlo. Pero de verdad aprovechemos este esfuerzo que se está haciendo para estudiar todos estos temas. Y no lo digo únicamente con respecto a este tema en particular. Aprovechemos todas las series de enseñanza que se vienen dando en la congregación. Bien, para nuestra exposición del día de hoy vamos a dividir esto en tres partes principales. En la primera parte vamos a hablar de qué es la tipología, qué no es también de alguna forma la tipología, y vamos a trabajar con algunos ejemplos para ver cómo esa definición encaja. En la segunda parte vamos a hablar, ya conociendo la tipología, vamos a hablar de la relación entre un tipo y un antitipo. Y por último, veremos las implicaciones que eso tiene en la teología del pacto. Tres cosas vamos a ver en la exposición de esta mañana. Bien, entonces vayamos a una definición de la tipología. Bien, Greg Bale define la tipología de la siguiente manera. Dice, la tipología es el estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza
profética y escalonada en su significado. Clarito. No tengo necesidad ni de repetirlo. Bien, es una definición un poco técnica y vamos a repetirla y luego vamos a desglosarla en sus elementos principales. La tipología es el estudio de la correspondencia analógica. Es decir, hay una analogía detrás del primer punto. Entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonada en su significado. Bien, elementos principales de esta definición. Habla de una correspondencia analógica, es decir, tiene que haber algo que se parezca a otro algo. ¿Ok? Hay una correspondencia analógica, hay algún símil, algún parecido, alguna analogía entre dos cosas. Primer punto. Segundo punto, esa analogía se da entre personas, acontecimientos e instituciones dentro del marco histórico de la revelación. Es decir, tal similitud, tal analogía sucede y es declarada en la historia. No estamos hablando de similitudes de cosas que nos estamos inventando o similitudes de cosas que no pasaron. Estamos hablando de acontecimientos reales, históricos, personas reales e históricas, que tienen, como ya veremos más adelante, una naturaleza profética, y ese es el tercer punto. Esa correspondencia nos habla de que algo que pasó en la historia sobre una persona, un acontecimiento, una institución, tiene alguna relación o alguna visión profética de algo que va a pasar después. ¿Ok? Llevamos 3 puntos. Hay una correspondencia analógica, hay un cumplimiento histórico, hay una historicidad detrás de esta correspondencia y hay una naturaleza profética. Pero también vemos que hay escalonamiento. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso de escalonamiento? Tal vez nuestra confesión y tal vez lo que vimos el domingo pasado nos muestra un poco de qué es eso del escalonamiento. El domingo pasado veíamos que ese pacto se iba revelando de manera progresiva, iba arrojando más luz sobre nuestra redención, sobre el pacto de gracia. Y en esa revelación progresiva es lo que aquí llamamos escalonamiento. Es decir, un acontecimiento en el pasado de naturaleza histórica y profética señala un acontecimiento futuro que tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo que lo que tenía en su primer, eh, en su primer tipo. ¿Ok? Entonces esos 4 elementos son los elementos relevantes de todo esto. Hay una correspondencia analógica, hay una historicidad o un cumplimiento histórico, una naturaleza profética y un escalonamiento. Listo. Muy bonita la definición. Muéstrame eso en las escrituras. Muéstrame un ejemplo de eso. Bien, vayamos a 1 Corintios 5. Bien, 1 Corintios en el versículo 7 dice, 1 Corintios 5, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo identifica a Cristo con la Pascua. Bien, ¿qué fue la Pascua? ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Cómo se instituyó la Pascua? Tenemos que remontarnos al Éxodo. Al final del trato del Señor con Faraón,
el Señor decide la muerte de los primogénitos. Y la forma de salvar a los primogénitos de Israel es estableciendo lo que hoy llamamos Pascua. El Señor pide que un cordero sea sacrificado y que su sangre sea rociada sobre la puerta de la casa y que toda la familia adentro coma el cordero. El ángel del Señor pasa y pasa por alto las casas donde está rociada la sangre del cordero y ejecuta el juicio sobre las casas de los egipcios. Pablo usa eso y dice, esa Pascua para nosotros es Cristo. Ahora, Pablo no está diciendo que la Pascua anterior no era real. Pablo no está diciendo, mira, es que eso no servía para nada y esto sí. Pablo está afirmando la historicidad de eso, de esa Pascua, pero le está dando ahora un significado mucho mayor. Está demostrando cómo esa Pascua señalaba a un cordero que quitaría el pecado del pueblo, un cordero que quitaría el juicio de en medio de su pueblo, un cordero que traería salvación. ¿Sí? Bien, entonces veamos esos elementos de los que hablamos en el relato de la Pascua. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de una correspondencia analógica. Pregunta, ¿hay una correspondencia analógica entre la Pascua en la que se sacrificaba un cordero, recordando que a través de eso el Señor trajo salvación al pueblo de Israel, y Cristo como cordero pascual muriendo por nosotros en la cruz, permitiendo o haciendo posible nuestra salvación? ¿Hay una correspondencia analógica? ¿Ven las similitudes entre esas dos cosas? Yo creo que es claro que sí. Entonces, primer punto, hay una correspondencia analógica. Segundo punto, debe haber un marco histórico que verifique esto. El Éxodo nos narra que la Pascua fue un acontecimiento real, pero más que eso, la Pascua tiene un significado real en un contexto específico. El Señor instituyó la Pascua para poder hacer posible la salvación de su pueblo en medio de Egipto, la salida de su pueblo de Egipto. Eso tiene un significado en ese contexto para el pueblo de Dios. Y luego ese cumplimiento en Cristo tiene un significado aún mayor, y eso es el escalonamiento. De manera que entonces la Pascua de alguna forma profetizaba el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Ahora, la Pascua no tenía a Cristo explícito y no estaba de alguna forma todos los elementos que hoy conocemos del Evangelio de manera exhaustiva ahí, pero de alguna forma ya señalaban hacia Cristo. Ahora, eso lo vemos nosotros hoy en las Escrituras, por eso la definición habla de una perspectiva en retrospectiva. Perspectiva en retrospectiva. Cuando empezamos a revisar la historia de la redención, empezamos a ver cómo el Nuevo Testamento arroja luz sobre los acontecimientos del Antiguo Testamento. Bien, mis hermanos, eso que acabamos de describir es la tipología. Esto nos permite ver que el misterio de Cristo fue revelado desde el Antiguo Testamento, pero por medio de tipos. Por medio de tipos. ¿Cuáles son esos tipos? La definición lo mencionaba. Personas, acontecimientos, situaciones que señalaban de manera profética un cumplimiento mayor en el futuro. El Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de esos patrones anteriores de una forma mayor. El Nuevo Testamento nos empieza a mostrar todo ese cumplimiento de una forma mayor. Entonces empezamos a ver cómo la tipología termina siendo para nosotros una herramienta hermenéutica que nos permite relacionar de manera adecuada los dos testamentos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Bien, ahora hemos visto un solo ejemplo, vamos a ver muchos más a lo largo de la enseñanza, pero también es importante empezar a notar
que esta definición saca algunas otras cosas que no necesariamente son tipológicas o tipología. Cuando uno empieza a hacer esto o empieza a mostrar esto de la tipología, mucha gente tiende a pensar, entonces cualquier analogía que yo encuentre en la escritura es tipología. No necesariamente. Cualquier símbolo que yo encuentre en la escritura es tipología. No. Por ejemplo, alguien pudiera decir, entonces el bautismo es un tipo de algo. La cena del Señor es un tipo, porque es un símbolo. Ahora, vuelvo y repito, no todo lo que tenga un símbolo con un significado especial de algo, necesariamente tiene que hacernos ir a pensar que se trata de una relación tipológica. El bautismo y la cena son símbolos dados a la iglesia, ordenanzas dadas a la iglesia, para hablar, en el caso del bautismo, de nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. Pero no nos están señalando algún evento necesariamente en el futuro. Otro ejemplo pudiera ser, mucha gente dice, mira, yo como creyente, la Biblia me dice que nosotros experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero a pesar de eso yo vivo una vida en la que todavía peco, yo todavía lucho con mis deseos carnales, de manera que seguramente cuando estemos en gloria, esa paz de la que voy a disfrutar va a ser mucho mayor. Entonces ahí hay escalonamiento, pero realmente ahí no hay tipología, porque estamos hablando de la misma paz. ¿Ok? En la tipología el tipo y aquello que señala el tipo, que luego llamaremos antitipo, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de todos esos beneficios y bendiciones de las que goza hoy en día el creyente, no estamos diciendo que en el futuro gozará de unas bendiciones diferentes. Vas a gozar esa misma paz que sientes hoy, ese mismo gozo que sientes hoy, pero de una manera mucho mayor. Pero es el mismo gozo, es la misma paz, es la paz de Dios. La tipología, una relación tipológica no es una simple analogía, no es simplemente una analogía. Ahora, la tipología se construye sobre la analogía, pero adicional a eso debe tener los elementos que mencionamos hace un momento. Debe haber un cumplimiento histórico y un escalonamiento. Son esas las cosas que la hacen diferente a una simple analogía. No es que vamos entonces a tomar, por ejemplo, las parábolas y vamos a decir que entonces en las parábolas hay tipología. Hay analogías, hay historias que nos permiten ver otras verdades a través de esas historias, a través de esas ilustraciones, pero no podemos necesariamente decir que eso es tipología. Bien, otra definición que puede ser útil para el tema de la tipología es, podemos decir que un tipo, es decir, esa primera realidad que apunta a esa otra realidad, es un acontecimiento, una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o de una nación que encuentra un paralelo, una analogía, y una realización más profunda, escalonamiento, en la vida encarnada de nuestro Señor, en su provisión para las necesidades de los hombres o en sus juicios y reinado futuro. Entonces, esta definición ya nos empieza a mostrar que a esa primera realidad, ese primer acontecimiento, personaje, le llamamos tipo. Entonces, hay un tipo y ese tipo señala a una realidad diferente. Esa realidad diferente le llamamos antitipo. ¿Okay? Un poco de vocabulario técnico, pero necesario para lo que sí. Entonces tenemos tipos y antitipos. En el ejemplo que acabamos de ver de la Pascua, ¿cuál sería el tipo? ¿Sí identifican el tipo? El sacrificio del Cordero. Bien. ¿Cuál sería el antitipo entonces? El sacrificio de Cristo. Entre el tipo y el antitipo
hay una relación que llamamos relación tipológica. ¿Qué cosa tiene esa relación tipológica? Una correspondencia analógica, una historicidad, un escalonamiento y una naturaleza profética. El tipo señala al antitipo, pero el antitipo no es igual al tipo. De hecho, cuando Juan ve al Señor, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice es un cordero más de los que nosotros sacrificamos, es el Cordero de Dios. Ahora, eso nos lleva a tener que establecer cuáles son las relaciones adecuadas entre el tipo y el antitipo. Eso lo vamos a ver justamente en esta segunda parte. Hemos visto la definición, o un par de definiciones acerca de tipología, un ejemplo y algunos ejemplos de lo que no necesariamente deberíamos llamar relación tipológica. Entonces, ahora hablando acerca del tipo y el antitipo, estableceremos cuáles son las relaciones entre un tipo y su antitipo. Y dentro de esto veremos algunos ejemplos más. En primer lugar, debemos notar que un tipo revela algo mayor y distinto de él mismo. ¿Okay? En el ejemplo de la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual no señalaba a un sacrificio de otro Cordero igual a él con un significado más. Señalaba el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, no estamos diciendo que Cristo es físicamente un Cordero, pero el establecimiento del sacrificio del Cordero preparó de alguna forma las mentes de las personas que veían eso para saber que Dios podía perdonar sus pecados, podía salvarlos, podía permitirles tener salvación, liberarlos del juicio por medio del sacrificio de un Cordero. Cristo no es necesariamente un Cordero, se encarnó, Él fue un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Pero como antitipo de ese Cordero, su sacrificio tiene un significado mucho más grande, mucho mayor. Entonces, un antitipo y el tipo no son lo mismo. No es como decir, es que mira, el tipo es este azul clarito y el antitipo es este azul más oscuro. No es algo que se hace más intenso, pero que sigue siendo lo mismo. El tipo y el antitipo son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Veamos un ejemplo de eso. Vamos a Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Sí. Listo. Bien, vamos a leer Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 35. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Bien, empiezan a ver la relación, la correspondencia analógica entre el maná y Cristo en ese pasaje. Entonces, Cristo se está identificando como el verdadero pan del cielo. Él no está diciendo yo soy el maná, está diciendo yo soy el verdadero pan del cielo. El maná, tú ves versículos atrás, dice que el maná era pan del cielo. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El maná era pan del cielo. Pero Cristo ahora se identifica como el verdadero pan del cielo. ¿Qué está mostrando? Que el tipo, en este caso el maná, no es igual al antitipo. Es decir, el verdadero pan del cielo no era un pan, no era un maná nuevo que sí iba a quitar su necesidad física. Al contrario, aquí vemos que si bien el primer pan, el maná, sació al pueblo mientras vagó por el desierto, este segundo pan del cielo, este antitipo de ese maná, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el pan de vida y que el que viene a Él nunca tendrá hambre. Ahora, se está refiriendo a un mismo propósito como el pan inicial en el que Dios Dios dio su provisión para que el pueblo saciara su hambre física. Está diciendo Jesús que Él va a satisfacer sus necesidades únicamente en el nivel físico. Pues creo que es claro que no. Cuando el Señor se refiere a no tener hambre jamás y no tener sed jamás, está hablando de un cumplimiento que va mucho más allá del plano físico. Está hablando de una satisfacción de las verdaderas necesidades del hombre que va más allá de sus meras necesidades físicas. Entonces, el tipo y el antitipo son dos cosas diferentes, son sustancialmente diferentes. ¿Ok? El tipo y el antitipo no son lo mismo. Ahora, eso lo vemos de alguna forma también en el lenguaje de las mismas escrituras. Si usted va a Hebreos, Hebreos una y otra vez habla del Antiguo Testamento y de muchas de las cosas que sucedieron, sobre todo en el establecimiento de la ley, como sombras de lo que había de venir. Sombras de lo que había de venir. Entonces, hay una diferencia radical entre la sombra y la sustancia, es decir, aquello que produce la sombra. La sombra es una cosa que revela mucho sobre la sustancia, sí, pero no es la sustancia. Entonces, a eso hacemos relación, en eso hacemos énfasis. El tipo y el antitipo no son lo mismo. Parece, parece tal vez un poco eh, tonto que enfatice tanto esto, pero en el tercer punto veremos que esa pequeña diferencia hace una gran diferencia cuando esto se lleva a otros aspectos de la doctrina. Bien, en segundo lugar, hemos señalado que los tipos revelan algo mayor y distinto de sí mismo. Es decir, el antitipo no es el mismo tipo ni el tipo es el mismo antitipo. Son dos cosas diferentes. Pero el uno señala al otro. Y este otro tiene un cumplimiento y un significado mucho mayor y más profundo. En segundo lugar, los tipos funcionan en dos niveles. ¿Cómo así? Hablamos de que los tipos son situaciones que pasaron históricamente en un contexto inmediato y específico y que dentro de ese contexto tienen un significado muy puntual, pero que señalan a una realidad mucho mayor con otro significado, vuelvo y digo, más grande, escalonado, en otro contexto y en un contexto mesiánico, generalmente.
Cuando el Señor dio el pan del cielo, cuando el Señor dio el maná en el desierto, eso tenía una función y un significado muy específico en ese momento. Era Dios respaldando a su pueblo en medio de la salida de Egipto, dirigiéndose hacia la tierra prometida. Era Dios sustentando a su pueblo, dando también de alguna forma respuesta al pueblo y sus ruegos y a Moisés. Y eso tiene un significado muy puntual en eso. No estamos diciendo que cuando usted lea entonces el Éxodo y lea el maná, tiene que interpretar únicamente a Cristo ahí. No, eso tiene también un significado ahí en eso que pasó en ese relato. Ese es el primer significado. Hay un primer significado, hay un primer alcance o intención del Sí, texto uno, dos, sí. que señala a una realidad dentro de ese contexto en el que sucede, ese contexto histórico en el que Sí, sucede. sí, Pero los tipos señalan, como ya hemos dicho, sí. una realidad profética. Hay un segundo nivel de significado. Hay un segundo significado. Entonces, los tipos funcionan en dos niveles. Sí, sí, sí. Un poco para ilustrar Sí, también, sí, sí. vamos Sí, uno, dos, sí. vamos a Sí, Hebreos sí, 10. sí, sí, sí. Sí. Bien, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10:4. En Hebreos 10:4 la escritura dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Listo? Bájale un poquito. La sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos 10:4. Ahora, si uno se devuelve a Levítico 16, lo que el autor de Hebreo está señalando es el día de la expiación, el sacrificio del día de la expiación. Y en Levítico 16, en el versículo 30, dice la escritura, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Bien, no sé si notan una aparente contradicción. El escritor de Hebreos está diciendo en Hebreos 10, en el versículo 4, que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Levítico dice que sí. ¿Cómo se concilia eso? Bien, cuando uno lee Hebreos en el contexto, desde el capítulo 9 se viene hablando de, de algo que va más allá de la limpieza ritual. En varios de los versículos que anteceden a este texto de Hebreos 10, se está hablando de hacer limpia la conciencia. Se está hablando de purificar el corazón. Se está hablando de hacer perfecto al creyente delante de Dios de tal forma que no necesite una y otra vez sacrificios como en la antigüedad. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es, aquel sacrificio, si bien señala un sacrificio posterior, es imperfecto, porque una y otra vez hay que ofrecerlo. Una y otra vez hay que volver a recordar esos pecados. Una y otra vez hay que volver a sacrificar un becerro. Una y otra vez hay que hacer esto. No pueden quitar, en ese sentido, el pecado. No pueden quitar la conciencia
No pueden hacer limpia la conciencia, no pueden hacer limpio y puro el corazón. A eso se refiere el escritor de Hebreos. De alguna forma lo que está haciendo el escritor de Hebreos es señalando un significado mayor, un segundo nivel sobre aquel sacrificio. Y de hecho, la carta de Hebreos, el libro de Hebreos, nos muestra una y otra vez cómo esas cosas que Dios estableció en el antiguo pacto terminan siendo cumplidas de una manera mucho mayor, mejor en Cristo. El escritor de Hebreos habla de cómo Cristo es un mediador de un nuevo y mejor pacto, cómo Cristo es superior a Moisés, cómo Cristo es superior, el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios del templo, cómo Cristo es superior incluso como sacerdote a los sacerdotes que entraban al templo y tenían que ofrecer primero sacrificios por ellos. El escritor de Hebreos está mostrando una y otra vez que esos tipos, si bien tenían un significado y cumplieron una función histórica importante en su contexto, señalaban a un contexto, a un significado, a un cumplimiento mayor, que se identifica en este caso con la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los tipos funcionan en esos dos niveles. Hay un significado inmediato en el contexto en el que aparecen los tipos, pero luego hay un significado que es ampliado, es escalonado en el antitipo. Bien, en tercer lugar, también tenemos que señalar que los tipos terminan o cesan una vez llega el antitipo. Un ejemplo muy sencillo se ve a lo largo de la epístola a los Hebreos, en el que se señala que una vez Cristo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados, no se hace necesario el volver a tener que sacrificar animales por nuestros pecados. Una vez llegado Cristo, una vez habiendo hecho su sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados, se hace innecesario que se sigan sacrificando animales por los pecados. Es decir, si esos sacrificios señalaban a un cordero que sí podía quitar el pecado, que sí podía limpiar la conciencia, que sí podía cambiar el corazón, una vez llegado Cristo, una vez llegado ese antitipo, entonces estos tipos dejan de tener de alguna forma validez. ¿Okay? Entonces los tipos terminan o cesan cuando llegan los antitipos. Y por último lugar, los tipos son positivos y negativos. En algunos casos los tipos señalan bondades y bendiciones que el Señor trae, pero en otros señalan la deficiencia de los tipos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Hebreos, Hebreos recalca mucho, por ejemplo, que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio primero por ellos y que Cristo es mejor por eso. Que los sacrificios tenían que ofrecerse una y otra vez por los pecados, pero Cristo es mejor porque Él se ofreció una sola vez y con su muerte tenemos garantizado el perdón de todos nuestros pecados. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos es señalar las deficiencias de los tipos para señalar las virtudes y excelencias de Cristo. Entonces, los tipos señalan algo en el futuro, señalan a un antitipo, pero a veces señalan o sus características son positivas, señalando a un cumplimiento aún mayor, o negativas, señalando por medio de esas deficiencias cómo en Cristo esas deficiencias son erradicadas y muestran más que todo la excelencia del Señor. Bien, por último, mis hermanos, sé que este tiempo es un poco corto para todo esto y para mucho de lo que se debería poder exponer. Veamos algunas implicaciones de esto que acabamos de estudiar, de la tipología, en la teología del pacto. El domingo pasado, el pastor Pablo señalaba que no podemos, y eso lo veremos más adelante, no podemos decir que el nuevo pacto fue establecido en Génesis 3.15. ¿Sí recuerdan Génesis 3.15?
Una vez Adán y Eva caen, Adán como representante de la humanidad cae y trae el juicio sobre él y toda su posteridad. Dios llega y entabla una conversación con ellos y luego de que ellos se culpan unos a otros, el Señor empieza a dar su veredicto. Y en Génesis 3:15, el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y señalamos ese versículo como una promesa de salvación. De hecho, este versículo ha sido llamado muchas veces como el protoevangelio, o como el primer lugar donde en la escritura se señala o se puede ver algo de luz acerca del evangelio. Bien, usted puede tomar este texto y decir, ok, entonces, si aquí se establece el nuevo pacto, entonces todos los pactos que Dios hace luego de esto, con Abraham, con Moisés, con David, entonces terminan siendo administraciones diferentes, perdón, termina siendo una administración diferente del mismo pacto que vemos también en el Nuevo Testamento llamado Nuevo Pacto. Nuestra interpretación de esto es que en Génesis 3:15 el Señor revela el pacto de gracia, revela el Evangelio, pero no lo establece. Lo que vemos es que las escrituras a lo largo de Génesis en adelante empiezan a mostrar de manera progresiva mayor luz sobre el plan de Dios para salvar a la humanidad. Pero esa revelación progresiva se da, como hemos visto, por medio de tipos. Si el tipo es diferente del antitipo, entonces esto nos lleva a pensar que yo no puedo de buenas a primeras tomar situaciones, reglas, promesas, elementos que sucedieron en estos pactos, como vamos a ver más adelante, y trasladarlos necesariamente al pacto de gracia o trasladarlos a la vida de la iglesia. De hecho, muchas de las diferencias que, si usted estudia, tenemos con otros hermanos reformados que también creen la teología del pacto, pero con algunas diferencias. Esas diferencias se explican precisamente en cómo ven ellos lo que nosotros vemos como tipos. Si ellos no ven un tipo ahí, sino que ven en eso ya el cumplimiento del establecimiento del pacto de gracia, entonces ellos pueden sin ningún problema trasladar elementos de esos pactos al pacto de gracia. Cosa que nosotros no consideramos como válida. Nosotros vemos que en la escritura se señala al evangelio desde Génesis, pero de manera revelada, una revelación progresiva, una revelación que va aumentando, que va siendo cada vez más clara. Y de esa manera entonces este tema se vuelve importante para la teología del pacto y se vuelve importante para nuestra propia hermenéutica, para la forma en que nosotros estudiamos las escrituras. Si usted empieza a leer la Biblia y empieza simplemente a decir, a tomar textos y aplicarlos a un contexto diferente sin tener en cuenta este tipo de cosas, usted puede terminar con conclusiones erradas y no necesariamente avaladas en principios bíblicos sobre lo que está estudiando. Y pasa más comúnmente de lo que uno espera. Hoy en día, precisamente a falta de ese tipo de estructura, a falta de ese tipo de reglas para poder hacer nuestro estudio de la escritura, se terminan con muchas teorías y posiciones e incluso toma de decisiones basadas en cosas que no deberían ser de esa forma si se hace un estudio concienzudo de la escritura. Entonces, mis hermanos, los insto con esto a que aprovechemos esta serie de enseñanzas. Pongamos de nuestra parte en aprender, en poner atención, en preguntar si es necesario.
y sobre todo en disponernos de corazón delante del Señor, que el Señor de verdad nos ilumine y nos ayude en medio de nuestra debilidad para poder sacar provecho de su palabra y ponerla por obra.